Leonardo Bufa, arquitecto, va a presentar el entorno BIM en una oficina pequeña. Leonardo se graduó en la FADU en el año 2001. Su trabajo incluye proyectos en Argentina, América Latina y China, destacándose importantes premios en concursos nacionales e internacionales, como mención honorífica en el concurso internacional para el Museo Nam June Paik en Seúl, premio en el concurso para la ampliación de la Facultad de Ciencias Económicas en Buenos Aires, primer premio para la realización del Museo Habana y mención en el concurso para el Museo de Arte Contemporáneo, ambos en Mar del Plata. En el año 2009 establece la Oficina de Arquitectura ABC, dedicándose a desarrollar proyectos de vivienda unifamiliares y multifamiliares, junto con proyectos de hotelería y gastronomía de diversa envergadura. Bueno, buen día. ¿Se escucha bien, no? Sí. Bueno, agradezco un poco la invitación de Javier, la presencia de todos ustedes. Lo que voy a hacer es un breve resumen de mi experiencia personal. No, es básicamente a lo que me dedico en la oficina, en los trabajos que hacemos. Y bueno, lo voy a tratar de hacer lo más corto posible. Tengo una oficina chica, voy a hacer una breve resumen de una pequeña historia de dónde estoy parado y cómo llegué hasta acá. Yo me recibí terminé la facultad en el 2000, así que cursé toda mi carrera de manera digital, aunque en esa época, no sé quién habrá estado metido, pero desde el 95 hasta el 2000, la verdad que el desarrollo digital era muy escaso en la facultad. Hola, ahí está. Bueno, les contaba, en el 95 empecé la facultad y creo que fui uno de los primeros en mi curso en que empezaban a trabajar en AutoCAD, y el desafío en aquel momento era cómo hacer un proyecto. No tanto aprender a dibujar, pero creo que el gran problema era tener un entorno, no sé quién se acuerda de esto, del AutoCAD 2011, 2012, era una versión muy primitiva y nos teníamos que arreglar con esas cosas. Pero otro gran problema era transportar esta información, cómo lograr un objeto y que se pudiera imprimir. Era un gran desafío, cómo llevarlo a una casa que no existía en las casas de ploteo, a través de un disquete que te dejaba cargar 1,5 megas, y lo que tardaba en plotearse era todo un desafío también. Luego, en la experiencia profesional, me dediqué un poco también a organizar las oficinas de arquitectura. Era también otro gran desafío tener estándares de layers, estándares de bibliotecas, ordenar los nombres de los archivos. Era todo un gran problema cuando había ya más de 5 o 6 personas trabajando al mismo tiempo en aquellas épocas. Así que un poco de acá me salió, creo que, una especie de síndrome de obsesión por la información y por el manejo y por el orden en todo esto, que bueno, me trajo hasta acá y así quedé. Bueno. Mi primer contacto con Revit fue en el año 2010, ahí, no sé, hace un rato lo vi a Mario por ahí dando una vuelta. Estaba trabajando en el estudio de Friedman y nos propuso documentar una casa que estábamos en ese momento haciendo. Y bueno, esto es lo que nos trajo. La verdad que en el primer momento se veía muy complicado. La verdad que no se entendía muy bien cómo hacerlo, tampoco entendíamos nosotros qué era Revit en ese momento. Y la gran pregunta era cómo hacer para que los dibujos de un arquitecto, los dibujos que tienen cierto grado de intención y de esfuerzo, tuvieran cómo hacer con Revit para lograr este esfuerzo y este dibujo que no se veía fácil, parecía todo muy automatizado, con bibliotecas muy limitadas. Bueno, estamos hablando hace 5 años atrás, así que quizás en ese momento era así, pero creo que eso hizo que me picara un poco de ese bicho y bueno, empecé a interiorizarme. Costó.
creo que recién 2 años más tarde empecé a trabajar efectivamente con Revit, pero a partir de ahí, también de la mano de Mario, que me dio como un gran apoyo en todo lo que es el conocimiento y creo que empezó a darse forma dentro de mí o de mi cabeza cómo hacer para aplicar esto a un estudio de arquitectura, porque básicamente Revit en ese momento no se entendía tanto como una herramienta de diseño, era una herramienta de manejo de la información, una herramienta del modelado. Y ahí me empezaron a surgir varias preguntas cada vez que yo me contactaba con un estudio de arquitectura, le contaba esta experiencia, yo estaba bastante motivado y trataba de transmitir eso. Y empezaron a surgir varias preguntas que son las que voy a desarrollar a lo largo de esta charla. La primera era cómo hacer para que un entorno BIM se aplicara a un estudio chico. Todo el mundo asocia BIM a un entorno colaborativo, muchos participantes, muchos ingenieros, asesores, clientes, constructoras, toda una serie de gente involucrada en el proceso. Todos han visto estos gráficos de una plataforma inteligente en donde hay manejo de la información de una manera mucho más interactiva entre todos los participantes, cómo beneficia al proceso de diseño. Y está este gráfico de planificación donde el BIM se involucra desde el inicio del proyecto hasta el manejo post construcción del mismo. Pero era cómo hacer para que esto, ¿qué hace una oficina chica frente a esto? Cuando tiene que hacer encargos muchos más reducidos. Bueno, las obras pequeñas suelen estar caracterizadas por un solo profesional, ¿no? el cual se ocupa de todo, ¿no? El diseño, dirección, en la construcción. Y estas obras pues, suelen estar asociadas a la escasez de recursos. Entonces, ahí es donde surge un elemento decisivo para la escasez de recursos y comprender que esta es una de las dificultades que tiene, es casi un elemento, es la supervivencia. Cómo hacer que una oficina joven que está empezando y con poca experiencia sobreviva y pueda atravesar estos pequeños proyectos que la mayoría de las veces no nos dejan demasiado dinero, ¿no? Así que de ahí me surge como un pequeño paréntesis que tiene que ver con esta curva que yo llamo la curva del esfuerzo. En un entorno original, un entorno primitivo de CAD, se veía que el mayor esfuerzo, el mayor tiempo estaba dedicado básicamente a la elaboración de documentos. Toda la etapa de coordinación, toda la etapa de producción de planos y no tanto, digamos, esa herramienta, ahí se utilizaban la mayor cantidad de recursos en una etapa ya donde las decisiones deberían haber sido tomadas. El entorno BIM traslada este esfuerzo hacia un momento preliminar, ¿no? Una etapa de diseño preliminar y hace que la documentación y la coordinación de las tareas sea mucho más sencilla. Ahora, me ha surgido muchas veces, cuando trato de contar esto en pleno proceso, que aparece como este punto de pánico, cuando uno dice estoy en el camino correcto. Me doy cuenta que hice un modelo enorme y la verdad que no me están saliendo los planos, me cuesta muchísimo tiempo, me cuesta muchísimo esfuerzo y se ha vuelto al BIM, al software original de CAD, teniendo como 3 veces más de tiempo de esfuerzo a dedicar para volver a encaminarse y a volver a producir los documentos de la manera tradicional. El aprovechamiento de recursos, disminución de los tiempos de producción y el control sobre el desarrollo de un proyecto son las potencialidades que uno puede aprovechar trabajando en un entorno BIM. Lograr maximizar esta organización y reducir el impacto de todas aquellas tareas sistematizables se puede traducir en mayor tiempo para pensar. Y creo que acá está la clave. Si uno dedica mucho tiempo o el Revit o un entorno BIM colabora en que se pueda disminuir este esfuerzo posterior y poner toda la cabeza en el momento de diseño del elemento, el diseño del proyecto, creo que esta es la conclusión. El tiempo para pensar es el que hay un mayor tiempo para pensar y para dedicarse a los puntos del proyecto que a uno más le interesan.
Ahora, ¿existe una única manera de implementar este cambio hacia este nuevo entorno BIM? Me parece que la pregunta no sería esa, sería como, ¿existe una única manera de trabajar para una oficina? Porque creo que esa es la clave de cómo uno puede lograr un éxito con una transformación hacia un entorno BIM. Entender que el BIM puede desarrollarse de la manera en que uno encara su ejercicio profesional. Entonces, así como hay distintas maneras de desarrollar una actividad profesional, puede haber tantas maneras de implementar este cambio. Y una oficina pequeña tiene esta oportunidad privilegiada de acomodarse a este nuevo paradigma. El desarrollo de un proyecto desde sus etapas iniciales hasta su ejecución creo que tiene un correlato paralelo con el modelo. Ahí creo que está esta clave, cómo entender que el proceso de modelado de un objeto y el proceso de modelado de un proyecto tiene que ver con el proceso de pensamiento que uno tiene y que uno ejercita para llevar adelante los proyectos. ¿Cómo lograr esto? Sistematizando tareas repetitivas, asegurarse la correlación desde y hacia el modelo, maximizando la coordinación con los distintos elementos del proyecto y logrando la coherencia entre las distintas escalas y formas de representación. Voy a pasar algunas de estas que son un poco repetidas. Me parece que se tildó esto. Ahí está. Perdón. Perdón, me estaba yendo para atrás. Bueno, voy a contar un pequeño proceso de un proyecto muy chiquito que hice hace unos 4 o 5 años, casi en un cronograma de cómo se desarrollaron las tareas. Esto es un lunes a la mañana, reunión con un cliente, yendo a visitar un departamento, tomando las medidas, charlando sobre lo que necesitaba, todo muy informal. Ahora, para las 3 de la tarde, el modelo ya básico del existente ya estaba, uno ya estaba pensando en papel o en Revit directamente qué hacer, cómo traducir eso que le había pedido el cliente, cómo construirlo, tener una idea de costos. Para las 5 de la tarde uno ya estaba enviándole una propuesta muy básica de cómo armarlo, de cómo equiparlo, con unas imágenes súper... estamos hablando de algo rapidísimo y sin ningún tipo de producción, no hay plata todavía, digamos, estamos hablando de las ganas de modelar una casa, de reformar un departamento. 2 días después, una reunión nuevamente con el propietario, contándole ese mail que él se le había mandado, unos ajustes de las medidas, unas modificaciones por pedido del propietario, que quiero la cocina un poco más acá, un poco más allá. Y ese mismo día uno puede estar enviando nuevamente un plano ya cerrado, con todas las intenciones claras de cómo quiere tener ese equipamiento, cómo hacer un baño, una cocina, con una cantidad, estar listo para salir a tomar medidas, a tomar decisiones de materiales, ir a hacer compras, contrataciones. Y rápidamente, 3 meses después, el departamento está terminado, con muy pocas diferencias en lo que el propietario ha pedido. BIM significa que esto es un nuevo entorno de trabajo. La verdad es que permite reorganizar los recursos en la etapa de diseño, achicando esos recursos y posibilitando el trabajo más eficiente. Evita... Una de las claves de este entorno es tratar de no hacer una sobredocumentación, no caer en la tentación de dibujar todo lo que BIM te permite dibujar, hacer cortes y vistas por todos lados, y efectivamente logra aumentar el nivel de comunicación con los clientes. Hay una nueva manera de transmitirles las ideas mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más cercano, sin tener que pagar por renders o estar todo el tiempo trabajando en presentaciones. Y una de las claves es también esto que se charló en algunas de las otras ponencias sobre cómo utilizar herramientas adicionales, manejo de energía, Dynamo, Lumion, cualquier otra de esas aplicaciones. Ahora, ¿cómo debería organizarse el trabajo en una oficina para este nuevo paradigma? Creo fuertemente en esto. El desafío es posible teniendo en cuenta como objetivo el desarrollo profesional.
BIM básicamente me parece, a mí, desde mi punto de vista, que se lo debe entender como un modelo constructivo, pero como una herramienta de diseño y como una herramienta de ejercicio profesional. No ya solo como CAD, que era una hoja en blanco, con uno sabía dibujar o no sabía dibujar. Hoy está utilizando elementos constructivos. Entonces, y esto logra una mejor calidad en el trabajo y potencia la interacción con otros profesionales y mejora los canales de comunicación con los clientes. Comprender la integración de la información y asimilarla a la manera en que el profesional lleva adelante su actividad. BIM es una herramienta poderosa que puede utilizarse para distintos tipos de proyectos de diversa magnitud y con diversas problemáticas. Voy a pasar por un breve tipologías de trabajo que desarrollamos en el estudio, que la verdad que somos 2 personas, así que todos los proyectos que van a ver acá lo hizo uno solo, o en el mayor de los momentos lo hicieron 2 personas, y no habría sido posible con tecnologías anteriores. Un proyecto de análisis de vivienda muy esquemático, quizás el concepto se desarrolló originalmente en CAD, en dibujos muy simples, se modeló en Revit muy rápidamente, se obtienen ya gráficos de superficies de unidades, cantidades, tipologías, se le muestra al cliente algo que otras épocas demoraba muchísimo tiempo de producir, y se le manda al amigo de siempre que nos hace los renders y empiezan a salir imágenes, así como con un poco más de onda, pero digamos, el modelo permite que todo esto salga muy rápido. Las presentaciones o los concursos también, esto es un poco más complejo, un programa ya más definido, proyectos ya más definidos, pero la velocidad y el tiempo en el cual se pueden producir este tipo de imágenes para presentaciones que a veces tienen que hacerse en muy poco tiempo y con muy alto nivel de profesionalidad. En este caso ya no se le encarga a un amigo, ya se contratan los renders porque el cliente, digamos, lo pagó. Pero bueno, este es un resultado para clientes de alto rango, digamos. Y en pequeñas obras, esto es un shop en una exposición, digo, es una obra muy chiquita, pero son obras que se tienen que desarrollar en menos de un mes, desde que esto era Casafó hasta te dan el local y todo se hace sobre la marcha, así que la coordinación que hay entre el momento de diseñar y la fabricación es casi simultánea. Y si no existe esa coordinación, ese trabajo en conjunto, entre lo que uno produce en el estudio y lo que se va haciendo en la obra y que los cambios se vayan reflejados, esto no serviría. Estos renders se le entregaban a las personas a los que tenían cada uno de estos shops para que vayan pensando también cómo exponer, bueno, la obra terminada y expuestos cada uno de los productos. Y el último paquete de procesos que hacemos en el estudio, que son documentaciones de obra. En esto, la verdad es que son documentaciones que tienen, qué sé yo, unos 100 documentos, por ahí es poco, pero creo que la clave, lo importante es tener esa coordinación entre la coherencia que hay entre todos los documentos, que no haya interferencias, que no haya lo que pasa siempre, ¿no? Que en un plano dice una cosa, otro plano dice otra, cómo controlar las modificaciones que pide el cliente en las superficies, cómo desarrollar detalles de áreas que nos importan, desde el diseño nos preocupan algunos sectores del proyecto y le prestamos más atención y lo documentamos un poco más. Y, digamos, esto es 100% Revit. Yo soy de los que cree que no hay que volver, pero bueno, a veces hay que hacer algún dibujito en CAD para conformar a alguien o para transmitir otra cosa. Pero en estos casos la completa disponibilidad de la información y que todo esté ahí, que todo se pueda cuantificar, se pueda controlar, que esté todo en esos planos, que pueda uno entrar a una planilla, revisarla y que esos cambios se vayan produciendo en esta planilla, en los otros documentos. Creo que esa es una de las claves en las que puedo sinceramente decir que esto lo hago en poco tiempo y con resultados satisfactorios. ¿Cómo llevar adelante una implementación exitosa?
creo que una de las claves es planificar la transición, elegir el proyecto adecuado para hacerlo y no sentirse vencido en el camino. Definir los estándares es uno de los puntos claves, se habló bastante esta mañana, definir los templates, las plantillas de trabajo, familias, bibliotecas. Diferenciar niveles de detalle también es una clave de este hecho de no sobredimensionar, no sobremodelar. Uno siempre tiene el vicio de querer dibujar todo, pero hay que entender hasta dónde dibujar. Y la verdad que es esa, no más CAD, ya está, fue. Practicar, hay que seguir practicando cada proceso y cada proyecto. Me parece que lo bueno es esto de esta herramienta, nos ayuda a mejorar como profesional, no solamente como modelador Revit. Una de las claves es esta, involucrar al cliente, que se sienta parte de que está formando, de que está en este proceso revolucionario y que hay una nueva comunicación, no más que el cliente esperara meses para que le mandáramos un render, una maqueta que salía carísima, que nos hacía, todo esto hoy se hace muy fácil. Capacitarse constantemente, la verdad que Revit genera actualizaciones todos los años y eso hace que tengamos que estar un poco al día. Y esta es una de las claves, entender que BIM no es solamente, es un modelo de trabajo, no es un modelo genérico. Ya no dejó de ser esa conciencia que era antes, que era, ahora estoy generando solamente un modelo 3D. Es más que eso, es un poco llevar adelante la profesión en este modelo. Y esta para mí es una de las claves, es correcto pensar en la implementación del BIM como solamente en las grandes oficinas, en los proyectos complejos. Bueno, ahí es donde creo que no. Y ¿es el diseño colaborativo el único factor a tener en cuenta para esta implementación? Me parece que las oportunidades de BIM para pequeños estudios son grandes, pero bueno, se cae a veces en tener ese concepto que está bien, que es parte de la propaganda de Autodesk y de todas las empresas que hacen esto, que es el diseño colaborativo y va a ser el modelo de trabajo de estos años, pero creo que está bien también empezar con estas intervenciones en pequeñas oficinas porque resuelven muchos problemas. Aceptar el cambio, aceptar que el CAD ya dejó un poco de ser una herramienta útil, aprovechar esta oportunidad, poder reducir costos en las infraestructuras de los estudios, aumentar la eficiencia, poder hacer las entregas de los proyectos en tiempo y forma, y diferenciarse también un poco como profesional, crear nuevas capacidades, crear nuevas expectativas en los clientes y agregar crear este valor agregado que tiene Revit, me parece que es una de las claves para poder hacer que esto sea exitoso. Bueno, muchísimas gracias Javier, gracias a todos.